Un saludo cordial a todos los hermanos y hermanas y a todos los auditores. Y continuamos con Alimento Diario. El mensaje de esta semana es la presencia invisible del Señor y la palabra profética. Ya vamos en el volumen 3 de la serie Nuestra misión es la edificación del cuerpo de Cristo. El tomo que estamos viendo lleva por título La presencia invisible de Jesús. Autor André Dong y Miguel Ma. Semana 2, día viernes. La lectura bíblica de hoy la encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso 33. Y el versículo de oración también está en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso 33. Disfrutemos juntos leyendo este versículo con oración y en el Espíritu. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Señor Jesús, más, amén, más, buscad primeramente, Señor Jesús, el reino, sí y amén, el reino de Dios y su justicia, amén, y todas estas cosas os serán añadidas. Señor Jesús, oramos en este día, clamamos desde la tierra con todo nuestro corazón. Queremos buscar. Señor, que cada uno de nosotros pueda buscar siempre, primeramente tu reino y tu justicia, a fin de que todas las cosas que nos faltan sean añadidas. Gracias por este versículo, gracias por esta palabra. Creemos a ella, creemos a tu palabra santa y te adoramos por eso. Amén. Hoy presentamos La presencia invisible del Señor, parte 2. Hoy daremos continuidad al relato descrito en el capítulo 21 del Evangelio de Juan, donde leemos: Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando Pedro dijo que iba a pescar, lo siguieron otros 6 discípulos. Sin embargo, el Señor ya había cambiado la profesión de ellos. A pesar de ser excelentes pescadores, no pescaron nada aquella noche. Cuando ya iba amaneciendo, se sentó el Señor Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. En los momentos difíciles, el Señor se nos aparece para socorrernos. Señor Jesús. Los discípulos pasaron toda la noche pescando y por eso tenían mucha hambre. El Señor estaba en la playa, pero ellos no lo reconocieron. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron: no. Ellos no pescaron ningún pez. Esto nos muestra que sin el Señor no podemos hacer ni pescar nada. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Los discípulos intentaron pescar de todas las maneras, pero aquella noche no pescaron nada. Entonces el Señor habló y ellos obedecieron. A partir de ese momento las cosas fluyeron y fluyeron,
Por tanto, ¿el secreto cuál es? Queridos hermanos y queridas hermanas, es obedecer. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Juan, capítulo 21, verso 6. Debemos vivir la vida cristiana con sencillez y también con obediencia. En el Evangelio de Lucas encontramos un relato semejante que nos presenta algo muy interesante. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. La palabra del Señor tiene poder, pero necesitamos obedecer. Volviendo al Evangelio de Juan, leemos: Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: «Es el Señor». Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Juan capítulo 21, verso 7. Juan era el discípulo amado de Jesús. Él reconoció que era el Señor. Esto nos muestra que Juan era más sensible que Pedro, pues pronto se dio cuenta que era el Señor quien estaba allí. Mientras Pedro aún no había notado que era él, entonces Pedro se ciñó la ropa y se echó al mar. ¿Por qué? Porque estaba avergonzado. Pedro debía continuar cuidando de los hermanos y de las hermanas que el Señor le había confiado, pero volvió a envolverse en las cosas relacionadas con el sustento. Esto nos sirve de advertencia. El Señor preparó todo para nuestro sustento. Por tanto, debemos preocuparnos por las cosas concernientes al reino de Dios, y Él suplirá todas nuestras necesidades. Mateo capítulo 6, verso 33. Leamos este otro versículo. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Juan capítulo 21, versos 8 y 9. Todo lo que ellos querían en aquel momento era comer, pues estaban hambrientos. Era como si el Señor les dijera a los discípulos: no necesitaban pescar esos peces. Yo no necesito de esos peces. No deben preocuparse por eso. Yo preparé algo mucho mejor para ustedes. El Señor no usó los peces que ellos pescaron. Él ya había preparado todo. El pez y el pan ya estaban asados, listos para comerlos. ¡Aleluya! Aunque no veamos al Señor físicamente, Él está con nosotros. Siempre cuida y cuidará bien de nosotros. Prosiguiendo en el capítulo 21 de Juan leemos: Jesús les dijo: «Traed de los peces que acabáis de pescar». Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: «Venid, comed». Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: «¿Tú quién eres?», sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Esa lección fue importante para que ellos aprendieran a convivir con la presencia invisible del Señor. Hoy, la presencia invisible del Señor está en la palabra profética, que nos da una dirección, nos sustenta y también nos llena de alegría.
El Evangelio de Lucas menciona a 2 discípulos que iban caminando a Emaús, quienes andando comentaban lo que había sucedido algunos días antes sobre la muerte y resurrección del Señor. Ese era el hecho más comentado en Jerusalén y sus alrededores. Entonces el Señor se puso al lado de ellos, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Él, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le reconociesen. Lucas capítulo 24, verso 16. Solamente después de algún tiempo percibieron que era Él. Entonces les fueron abiertos los ojos y reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. El hecho de que Él haya desaparecido no significa que se fue. El Señor desapareció físicamente, pero continuó allí con su presencia invisible. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Señor Jesús, cuando el Señor habla con nosotros por medio de la palabra profética, nos trae su presencia invisible y nuestro corazón arde, arde, arde. ¡Aleluya! Hasta aquí llegamos hoy. Pregunta: ¿qué es la presencia invisible del Señor hoy? Mañana continuaremos con este precioso mensaje. Que todos tengan un día lleno de alegría, lleno de felicidad, lleno de la presencia invisible del Señor y también lleno de bendiciones. Amén.